¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca hablar nuevamente sobre las novedades del Barça el día de hoy, en estos últimos días, en estas últimas horas, que como siempre es en el Club Azulgrana. La verdad que hubo muchísimo movimiento, una entrevista de Laporta hablando sobre muchas cosas. El Barça también, aparte como equipo, ya está en Japón porque mañana finalmente, por fin, digamos que vuelve a la acción. Mañana el Barça estará jugando en contra del Vissel Kobe para darle comienzo a lo que es la gira de pretemporada por Asia. Como siempre, muchas ganas de volver a ver al Barça en esta, digamos que versión de Flick 2.0, en esta parte 2, en esta segunda temporada del entrenador alemán a cargo del club. Pero en este video digamos que venimos a atender aspectos más urgentes del día a día, dos temas que sinceramente dan para muchísimo debate, como por un lado es la renovación de Koundé, que parece que está al caer, según las informaciones tanto de Fabrizio Romano como del diario L'Équipe, que es el que adelantó la noticia a través de una exclusiva, y también por otro lado la polémica que ha despertado la nueva lesión de Marc-André ter Stegen. Dicho esta introducción de este video, pues vamos ahora con el tema de la opinión sobre estos dos temas. Yo creo que es más que obvio que el video va a ir claramente dividido en dos partes para hablar sobre cada tema en concreto. Y vamos a arrancar hablando por lo que es ya casi oficial, que es el caso de Koundé. Y sobre todo también hablar un poco sobre Laporta, la gestión y esta estrategia que se está siguiendo con el tema de las renovaciones y la escala salarial del club. Porque es un aspecto que creo que la gente pasa mucho por alto, pero es un tema de vital importancia para entender el buen camino por el cual está yendo este proyecto de Laporta para crear un Barça fuerte en cada aspecto posible, desde lo económico, en lo deportivo y sobre todo de cara al corto, medio y largo plazo. Porque aquí en el Barça ya sabemos cómo siempre funcionan las cosas. Cuando te equivocas te lo resaltan al máximo y cuando acertás se minimiza o parece que no existe. Y yo creo que un claro ejemplo de todo esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Gente sacando conclusiones precipitadas, sobre todo en Twitter, que me ha tocado ver muchas opiniones al respecto. Y después un poco la gente que traga la basura que sale de los medios de comunicación sin tener algún tipo de filtro informativo de los temas. Porque a Laporta en las últimas horas, digamos que las recriminaciones que le han hecho me parecen todas ilógicas, cuando creo que en la entrevista que justamente él tiene y hace, habla muy detalladamente de todos los temas y claramente en todos hubo un porqué. Por ejemplo, el tema de la gira de Japón era por una cuestión de impagos que no se iba a realizar, de que faltaba algunos pagos que al Barça no se le hizo desde la empresa de Rakuten, que parece que se ha solucionado y el equipo por lo tanto está ya ahora y mañana estará jugando en contra de Vissel Kobe. Y después por el otro lado el tema del Camp Nou, yo creo que Laporta lo explica a la perfección. El estadio, si no está en condiciones, ¿qué le vamos a hacer? O sea, se ha hecho lo mejor que se ha podido y aparte esto es como cualquier obra que vos mismo haces en tu casa, te pones unas fechas y es normal que por detalles o por cuestiones a corregir o por una cuestión de papeleo las cosas se vayan desplazando. O sea, si criticás el tema del Camp Nou porque el Barça dio una fecha como tal, es porque no entendés nada sinceramente del tema o nunca hiciste una obra en tu casa y hablas con la intención de rascar likes y visitas. Eso para zanjar las primeras polémicas. Y ahora para comenzar a hablar sobre el tema de Koundé, me parece otra masterclass donde yo pongo las manos en el fuego, porque en este caso digamos que con esta renovación de Koundé habría que esperar un poco a la oficialidad, de ver de cuánto sería en todo caso el aumento salarial en caso de haberlo y esperar un poco la oficialidad en cuanto al tema de cláusula de rescisión o diferentes flecos que normalmente suelen salir en estos contratos, que nunca suelen ser oficiales y exactos del todo, porque los únicos que tienen esta información van a ser obviamente el jugador, representante, familia y el club con la liga, que es lo que reciben los documentos, pero en prensa normalmente siempre suelen salir aproximados para orientarnos en cuanto a este aspecto y actualmente no los tenemos. Pero con el caso Koundé, como siempre suelo decir, pues yo pongo la mano en el fuego. ¿Por qué? Porque yo creo que ya Laporta ha demostrado en un montón de casos que siempre los acuerdos que busca, ya sea para renovar o fichar a un jugador, como bien lo explicó con el caso de Nico Williams, es que esto se hace con los términos del Barça. Y siempre esos términos del Barça suelen ser buenos tratos para los jugadores
y también sobre todo desde el punto de vista del club. Y creo que esto se llama gestión y que esto también del tema de la gestión va obviamente de la mano de lo deportivo, que mucha gente lo suele separar cuando para mí esto es una auténtica ridiculez. Y lo digo que es una cuestión de muchísimo mérito porque con esta ya estaríamos hablando de la renovación número 13 dentro de la gestión Laporta. Koundé, digamos, estaría sumando a la lista de Lamine Yamal, Rafinha, Pau Cubarsí, Íñigo Araujo, Gavi, Pedri, Fermín, Valde, Bernal, Casado, Szczęsny, Gerard Martín y hasta incluso estas renovaciones, las 13, digamos, se podrían extender mucho más si contamos, por ejemplo, el tema de la filial. Pero digamos que la dejamos de lado por una cuestión de comodidad en este video. Y como digo, esto es una masterclass. Todas estas series de renovaciones por parte de Laporta, como también yo creo que la política de fichajes ha sido muy acertada desde que él ha vuelto como presidente al club, por una cuestión de que todo esto está hecho dentro de un plan y un orden, porque si vos, por ejemplo, tenés un jugador del talento de Koundé, Yamal o esta clase de jugadores que quiere todo el mundo, que tienen muchísimas ofertas, incluso quizás superiores a las tuyas, y aceptan, como digamos, estas renovaciones a la baja, por así decirlo, o renovaciones dentro del control de lo que pueda manejar el club, es porque aquí ven comodidad, ven un grupo sano y sobre todo ven un proyecto fuerte, además de la pasta, que obviamente es el condicionante para todo, porque aquí también hay una cuestión. Si Lamine Yamal rinde, por ejemplo, como jugador top, vos le tenés que pagar como jugador top mundial. Pero dentro de esa matiz hay dos grandes diferencias. Hay que pagarle como jugador top, pero dentro de un orden para que no funda el club. Y esto lo que para mí Laporta está haciendo a la perfección, porque estos contratos que digamos un poco a la baja también te dan un poco más de margen para el futuro y renovando estos jugadores que sobre todo son muchísimo más jóvenes, como por ejemplo en el caso de Koundé, que están en el plenitud de su carrera y de aquí a unos cuantos años uno nunca puede saber si mantendrá o no su rendimiento, que ojalá y esperemos que sea así. Y como digo, dentro de esa matiz de pagar a jugadores tops hay una gran diferencia. Lo que se hace ahora, que dentro de una escala salarial sostenida y ordenada, a lo que se hacía antes. Porque si, por ejemplo, según diferentes noticias, el Barça actualmente tiene la masa salarial al 54% de un ingreso total de 700 millones de euros, algo que es totalmente normal y algo que es totalmente lógico y consecuente, a diferencia de lo que, por ejemplo, hacía Bartomeu, porque Bartomeu antes tenía un Barça que ingresaba 1.000 millones, que ingresaba muchísimo más, pero de esos 1.000 millones, Bartomeu se cepillaba el 98% de la pasta en salarios, en jugadores de avanzada edad y despilfarrando el dinero, no solamente en traspasos, comisiones y chanchullos que darían para un podcast incluso de 2 horas, sino que así de esa manera se deja como un solar el club. Y es por eso que ahí pongo el mérito de Laporta, hacerlo, lo que está haciendo con las trabas y que con el hándicap de que básicamente ya no te dejan ni fichar ni renovar a tus propios jugadores porque es la Liga de Tebas y le tiene que poner la alfombra al Madrid, con este pseudo fair play raro donde todos gastan menos nosotros, digamos que ahí está el mérito de Laporta, hacerlo todo con miles de mochilas y obstáculos en el camino, una mochila que incluso fue heredada por un Bartomeu, que digamos que el último legado que nos queda de él es el contrato de Frenkie de Jong, que según también se está reportando en prensa, parece que el jugador neerlandés es el otro que está cerca de renovar con el Barça, que parece que se quiere quedar, y me parece espectacular, porque como bien lo había dicho hace meses atrás en un video, el tema de Jong era una cuestión de prueba. Si no rendía con Flick, pues claramente deberíamos haber buscado un traspaso en aquel momento, pero al ver el rendimiento tan bueno que dio de Jong, pues yo creo que se merece la oportunidad de una renovación más y sobre todo contento en ver el esfuerzo del jugador después de tantas cosas que se dijeron en prensa, porque la renovación de Frenkie de Jong digamos que está a unos flecos de realizarse, que sería que el jugador neerlandés termine de romper contrato con su agente. Así que ya digo, en cuanto a la gestión, muy bien. En cuanto a esta renovación de Koundé también, contento en parte por una cuestión de que estás renovando talento top y sobre todo ahora mismo te estás asegurando para los próximos años a lo que es para mí junto a Hakimi el mejor lateral derecho del mundo. Y aparte en una posición donde en los laterales digamos que tenemos escasez actualmente en el fútbol mundial, no hay muchas opciones top y contrastadas y el perfil de Koundé es algo dificilísimo de encontrar y yo creo que esa posición actualmente el Barça la tiene muy bien cubierta, tanto con Koundé como con Eric García, como también la banda izquierda con Baldi y Gerard Martín o hasta incluso este chico Torrens de la cantera, razón por la cual yo creo que fichar en los laterales no tiene ningún tipo de sentido alguno actualmente.
Así que bueno, dejando este tema de lado de Koundé, las renovaciones y hablar sobre la gestión, ahora vamos a pasar con este tema de la polémica de Ter Stegen, que bueno, como todos saben, Ter Stegen ha anunciado hace unos cuantos días atrás de que finalmente se va a operar de la espalda, y sí empezó un poco la polémica porque el Barça en el comunicado médico que metió no puso fecha de cuándo el jugador estaría nuevamente disponible. Y Ter Stegen en su Twitter, digamos que puso que estaría 3 meses exactos de baja. Y a partir de aquí, digamos que la gente un poco comenzó a armar bandos en diferentes espacios de opinión, Twitter, YouTube, etcétera, que decían que Ter Stegen hace esto aposta para presionar al club y sobre todo para dificultar lo que sería la inscripción del fichaje de Joan García. Porque recordemos, si en la Liga Española un jugador, por ejemplo, tiene una lesión de vigencia de más de 4 meses, se podría suspender el contrato, por lo cual digamos que el Barça, al suspender el contrato de Ter Stegen, tendría más espacio salarial, incluido a esta venta que acaba de realizarse de Pau Víctor al Sporting de Braga, si no estoy mal, por 12 millones de euros. Eso digamos que generaría quizás el espacio suficiente para inscribir tanto a Joan García como a Rashford. El problema es que se dice que Ter Stegen, al obviamente sentirse un poco invadido o ver como competencia directa y poner en riesgo su puesto la presencia tanto de Szczęsny como Joan García, es la razón por la que puso que estaría de baja 3 meses, para que el Barça, digamos, no pueda utilizar esta vía que, por ejemplo, ya utilizó la temporada pasada para poder inscribir a Dani Olmo cuando, por ejemplo, se lesionó Christensen. Y la verdad que esto es un tema que, ya para ir a lo que yo opino exactamente sobre esto, es difícil de comentar porque estamos hablando de, quieras o no, la salud de una persona. Yo no quiero poner en duda jamás lo que Ter Stegen puso en su Twitter, porque para mí todo este problema nace a raíz de lo que ya hablamos anteriormente en el canal, que cuando el Barça pone interés en Joan García, para mí se tuvo que ser sincero y franco en cuanto a la situación de Ter Stegen antes de que incluso el fichaje se produzca. No sé, eso es verdad, que si las cosas a lo mejor sí se habrán hablado, porque nunca vamos a ver lo que se habla en off entre Ter Stegen, directivo, y Flick, que es el entrenador al final y al cabo y el que manda para mí en cada situación de cada jugador. Nunca vamos a saber lo que se ha hablado por debajo de la mesa. A lo mejor sí se le dijeron a Ter Stegen de que no se contaba con él y él a lo mejor se cerró en banda de salir, de en plan, yo me quiero quedar aquí a demostrar. Lo que sí tengo en claro es que tener a 3 porteros titulares es inviable porque en ningún lado ha pasado esto. Y yo creo que en teoría, a priori, el que tendría que arrancar como titular es Szczęsny, después debería ir Joan García, y el caso con Ter Stegen era verle, por ejemplo, ahora en la gira de Japón, para ver cómo sobre todo él estaba recuperado del tema de su última lesión de rodilla que venía saliendo. En cuanto a mi pensamiento de Ter Stegen, yo, al verlo años y años y años en el Barça y verlo cómo se ha enfrentado en su momento al club de amigos, a Piqué, Messi, Suárez y compañía, yo quiero creer que no estaría haciendo esta jugada. Yo decido apostar por el portero alemán. Yo creo que esto obviamente se dice por una cuestión de que el Barça es carne de cañón permanente a problemas, como por ejemplo en el Madrid. No se comenta el problema que por ejemplo ahora tienen con la renovación de Vinicius y el tema de Mbappé. En el Barça esto se magnifica, o sea, y Ter Stegen va a ser carne de cañón permanente, porque lamentablemente el Barça, ya digo, funciona así. Van a por el más débil siempre. Y aquí no se espera a ningún jugador y ni tampoco se tiene memoria con lo que han hecho los jugadores dentro del club. Entonces, Ter Stegen va a ser víctima de esto de manera permanente, porque viene de salir de una situación personal, digamos que jodida, y porque ya tiene los rumores de salida puestos encima y ahora le coincide esta situación con Joan García, que hace que los medios de comunicación pues se froten las manos con la situación del portero alemán cada vez que no haya noticias para poder cubrir, y obviamente la polémica vende y aquí vale todo. O sea, funciona así lamentablemente el mundo de la prensa, pero yo no creo que Ter Stegen le esté haciendo boicot al club. Si él lo comunicó es porque seguramente ya habrán hablado algo con Flick. O sea, no me creo de que Ter Stegen haya
puesto esto de los 3 meses sin haber consultado con nadie. Me parecería algo totalmente poco profesional y poco ético, y me parecería algo que no tendría sentido, porque sería digno de un berrinche de un bebé. Así que yo de eso, de Ter Stegen, la verdad que no me creo nada, y de todos estos rumores, ya digo, no me creo absolutamente nada. Pero bueno, los invito a ustedes a dejarme su opinión en la caja de los comentarios. Yo no tengo nada más que opinar sobre este tema. Veremos cómo va evolucionando con el pasar de las semanas y días, pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.